El análisis econométrico se fundamenta en la correcta utilización y procesamiento de datos, que pueden ser de diversas naturalezas, desde datos estructurados hasta datos no estructurados, y pueden provenir de fuentes experimentales, no experimentales o cuasi experimentales. En economía, el uso eficiente de estos datos es esencial para derivar conclusiones válidas sobre fenómenos económicos, predecir comportamientos futuros o evaluar el impacto de políticas públicas. En este caso, vamos a abordar las principales características de los datos empleados en economía y cómo se aplican en la econometría. Los datos se clasifican principalmente en dos grandes grupos, estructurados y no estructurados. Esta distinción es esencial en la economía moderna, ya que cada tipo de dato tiene sus implicaciones en su procesamiento, análisis y utilidad en los modelos econométricos. Datos estructurados son aquellos que tienen un formato predefinido, con campos y relaciones claras que permiten su fácil manipulación y almacenamiento en base de datos relacionales. Estos datos suelen representarse sobre todo en filas y columnas, lo que facilita la consulta y análisis incluso mediante SQL, Structured Query Language. Un ejemplo clásico de datos estructurados son las bases de datos transaccionales, como las que se registran en ventas o en compras en tiempo real. En econometría, los datos estructurados permiten aplicar modelos de regresión lineal simple, múltiple o series temporales, entre otros para poder identificar las relaciones causales y hacer predicción. Estos modelos utilizan variables dependientes y dependientes organizadas de manera precisa, permitiendo obtener conclusiones claras y replicables. Un ejemplo de la aplicación sería el análisis de los datos del Producto Interior Bruto per cápita por comunidades autónomas en España, disponible en la base de datos estructurados del Instituto Nacional de Estadística. A diferencia de los datos estructurados, los datos no estructurados carecen de formato definido, lo que hace más difícil de procesar y analizar con herramientas tradicionales. Estos datos pueden incluir texto, imágenes, audio, vídeo u otros formatos más complejos. Un ejemplo relevante en economía son las publicaciones en las redes sociales, donde el contenido es variado y desestructurado. A pesar de su complejidad, los avances en tecnología de Big Data y aprendizaje automático han permitido desarrollar métodos para procesar y analizar grandes volúmenes de datos no estructurados. En econometría, estos datos pueden utilizarse para complementar estudios cuantitativos tradicionales. Por ejemplo, un análisis de sentimiento en redes sociales podría usarse para predecir el impacto de cambios en las políticas económicas a partir de las relaciones del público objetivo. La distinción entre los datos experimentales y no experimentales es crucial para la investigación en economía, ya que esta afecta directamente a la capacidad de los economistas para poder inferir causalidad y hacer predicciones confiables. Los datos experimentales se obtienen a través de experimentos controlados, donde los investigadores pueden manipular directamente las variables independientes para observar los efectos sobre la variable dependiente. Los experimentos aleatorizados y controlados son ejemplos clásicos de estudios experimentales, muy comunes en las disciplinas como la medicina, pero menos frecuentes en economía debido a las dificultades prácticas de controlar las variables en un entorno económico. En economía, la mayoría de los datos utilizados provienen de observaciones y no de experimentos controlados. Estos datos incluyen indicadores económicos como el Producto Interior Bruto, la tasa de desempleo o los precios de bienes y servicios. Debido a esto, los datos se recogen en entornos naturales, sin intervención directa del investigador, y presentan un mayor reto a identificar las relaciones causales. Sin embargo, las técnicas econométricas como la regresión múltiple y el uso de instrumentos permiten inferir causalidad en estudios observacionales. Por ejemplo, un estudio sobre los efectos de la política fiscal en la distribución de los ingresos puede basarse en datos de observación recopilados a lo largo del tiempo. En econometría, los tipos de datos más comúnmente utilizados se dividen en tres categorías: series temporales, datos transversales y datos de panel. Cada uno de estos datos tienen unas características particulares que influyen en el tipo de modelización dentro de los modelos econométricos, que se pueden aplicar y en los resultados que se obtienen. Por un lado, las series temporales. Los datos de series temporales consisten en observaciones de una o más variables recolectadas a lo largo del tiempo a intervalos regulares. Son esenciales para el análisis de la resolución temporal de los fenómenos económicos, como el crecimiento del Producto Interior Bruto, la inflación o tasa de desempleo. Un ejemplo común es el análisis de las pernoctaciones hoteleras en España a lo largo de varios años. Las técnicas de análisis de series temporales pueden ser ARIMA, VAR, etc. En cuanto a los datos de corte transversal, este tipo de datos recoge observaciones de diferentes individuos o entidades en un mismo momento del tiempo. Un ejemplo sería el estudio de las características demográficas y socioeconómicas de un conjunto de hogares en un año determinado. Los datos transversales se utilizan frecuentemente en el análisis de microeconomía para comparar grupos o análisis de políticas públicas. Los datos de panel también son conocidos como datos longitudinales, combinan la relación entre series temporales y datos de corte transversal.
es decir, recogen información sobre los mismos individuos o entidades a lo largo del tiempo en distintos periodos. Esta estructura permite controlar tanto la variación de los individuos por la propia evolución temporal, mejorando la precisión de los análisis causales. Los datos de panel se utilizan ampliamente para estudiar fenómenos como la evolución salarial o el impacto de políticas públicas en distintas regiones. Un aspecto esencial para la fiabilidad de cualquier análisis econométrico es la calidad de los datos. Los errores de medición, datos faltantes o la agregación excesiva de los datos pueden sesgar los resultados y llevar a conclusiones erróneas. En particular, los datos económicos suelen ser agregados, lo que puede ocultar variaciones relevantes o a nivel microeconómico. Además, el problema de los encuestados que no responden a los errores en el muestreo puede afectar a la validez de los análisis. La correcta anonimización de los datos es también un aspecto crítico en la actualidad. En el contexto del Reglamento General de Protección de Datos, muchos conjuntos de datos deben ser anonimizados antes de su uso, especialmente cuando contienen información personal. En resumen, los tipos de datos utilizados en econometría varían según la estructura y el origen de aplicación, desde datos estructurados a datos no estructurados, y desde datos experimentales hasta observacionales. Cada tipo de datos presenta desafíos y oportunidades únicas para los economistas. El avance de la tecnología y el acceso a los grandes volúmenes de datos permiten a los econometras abordar problemas más complejos y realizar análisis más precisos, siempre que se utilicen adecuadamente las técnicas y herramientas disponibles. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartirlo con al menos 3 personas que penséis que le puede interesar este tipo de contenido y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.